árbol de la democracia. Este teórico del utilitarismo es uno de los más grandes representantes de la escuela económica clásica. Su máxima expresión del pensamiento profundizó que el actuar debe ser siempre con el fin de producir la mayor felicidad para la mayor cantidad de personas que sea posible. Sus postulados se enfrentaron a la moral victoriana de la época. Estamos hablando de John Stuart Mill. John Stuart Mill fue un filósofo, economista y político escocés representante del utilitarismo enfocado en la libertad, la igualdad de género y la búsqueda de la felicidad para la mayoría de las personas. Nació en Londres el 20 de mayo de 1806. Su padre fue el economista y filósofo James Mill, quien sometió a su hijo a un riguroso y exigente método de estudio que incluía la lectura de clásicos de la economía, política, filosofía y derecho a muy temprana edad. A los 14 años, Mill parte a Francia a estudiar filosofía, economía y derecho y comienza a crear obras originales. Tras varios años consigue recuperarse de una depresión, abriéndose a otras fuentes intelectuales alejadas de las ideas que le enseñara su padre. En 1830 conoció a Harriet Taylor, filósofa feminista, que de acuerdo al mismo Mill, Taylor fue una importante fuente de inspiración intelectual. Stuart Mill trabajó con ahínco para defender medidas a favor de las clases menos privilegiadas, la igualdad de derechos de las mujeres y propuso reformas al sistema electoral, entre otros aportes, como la libertad de expresión y democracia con respeto a las mayorías, en las que las sociedades deban crear mecanismos para limitar el poder de los gobernantes, así como proteger a las minorías de las tiranías de la mayoría, en donde se imponen ideas solo por el número. Falleció el 8 de mayo de 1873 en Avignon, Francia. Voy a hablarles sobre el filósofo John Stuart Mill. Este es un personaje inglés del siglo XIX. Y lo primero que habría que decir de John Stuart Mill es que es el hijo de otro filósofo, James Mill, amigo del padre del utilitarismo, Jeremy Bentham, en el siglo XVIII. Y que James Mill sometió a su hijo a un programa pedagógico muy exigente, muy ambicioso. El joven John Stuart a los 3 años ya leía, poco después leía en griego y había leído los libros clásicos prácticamente todos para cuando era un adolescente. Eso es todo una hazaña. Entonces John Stuart Mill era un hombre de enormes talentos y erudición, que era en esencia un reformador. Y se preguntarán por qué nos importa, por qué debería importarnos John Stuart Mill a las personas del siglo XXI. Y la respuesta tiene varias partes. La primera es que algunos de los libros de John Stuart Mill han dejado una marca indeleble en la reflexión del pensamiento político occidental, porque tienen al día de hoy implicaciones muy, muy contemporáneas. Probablemente el libro más importante de Mill sea sobre la libertad, pero no es el único. Mill escribió sobre diversos temas, escribió sobre economía política, escribió sobre el gobierno representativo, escribió sobre lógica, escribió sobre las mujeres. Y Mill no era solamente un filósofo de gabinete o de cubículo, sino fue miembro del Parlamento, fue representante en el Parlamento,
Fue un activista junto con su esposa Harriet Taylor, que agitaron por diversas causas sociales. On Liberty, o Sobre la Libertad, es un libro tardío, no es un libro de juventud, es un libro producto de la maduración de su pensamiento, de su experiencia vital y de lo que al final de su vida se decantó como la gran preocupación de Mill, que era cómo preservar libertad individual en contextos democráticos. Esta no era una preocupación exclusiva de John Stuart Mill. Años antes, unos 15 años, entre 15 y 20 años antes de que se publicara Sobre la Libertad, Alexis de Tocqueville, el pensador aristócrata francés, había escrito un libro muy importante en los años 30 del siglo XIX, que era La democracia en América, en donde ya había detectado Tocqueville el peligro de lo que él denominaría la tiranía de la mayoría. Esto no se refería a una tiranía estrictamente política o de votos, sino a una tiranía del pensamiento en sociedades que se habían vuelto muy homogéneas. Gracias a eso, Mill entra en contacto con Tocqueville, tiene una muy interesante conversación epistolar que puede ser consultada en los libros que la han recogido. Y entonces Mill se hace la pregunta de cuál es el papel de la libertad individual en una sociedad democrática, en un gobierno representativo. Y la respuesta que da Mill a esta pregunta es que en las sociedades democráticas avanzadas, el individuo debe de contar con una esfera de protección muy amplia en todos aquellos asuntos que solo le atañen al individuo. Y estas protecciones no solamente son frente a las intervenciones del Estado o estatales, sino también frente a las intervenciones de la propia sociedad. Tal vez más importantes que la intervención estatal está la opinión pública, la opinión mayoritaria, la tiranía de lo políticamente correcto o de las opiniones populares o compartidas por una mayoría. Mill identificaba que ese peso a menudo lo que hacía era inhibir la originalidad, la creatividad de las personas. Ahora, ¿por qué era importante para Mill tener diversidad de opiniones individuales? Que las personas no pensaran lo mismo, que no coincidieran en todo, sino que tuvieran ideas discordantes y a veces claramente excéntricas de la opinión mayoritaria. Bueno, la razón de esto era que en el debate público, la única manera de descubrir la verdad y de desprobar o exhibir el error y la mentira era la confrontación de ideas diferentes. Si alguien no se atrevía a levantar la mano y decir el emperador va desnudo, o esa idea que la mayoría considera correcta está equivocada por estas razones, entonces la propia sociedad se habría privado de un mecanismo de corrección, de autocorrección, de progreso, de aprendizaje. Y esta era la razón fundamental por la cual pensaba Mill que la libertad de expresión de los individuos debía tener un amplísimo margen y debería estar protegida. La relación de la libertad individual con la democracia entonces tiene en Mill a uno de sus exponentes, de sus teóricos mayores. Y lo es, repito, desde un punto de vista que no se trata de defender los derechos de los individuos egoístas o el capricho de alguien que quiere decir lo que se le antoja o porque simplemente le place, sino porque esa libertad individual cumple una función social. A menudo tuvo ideas sobre la democracia que no acabaron siendo incorporadas por lo que ahora conocemos como la democracia liberal. Menciono dos de esas ideas que no acabaron siendo parte de nuestro bagaje institucional normativo común. La primera de ellas, por ejemplo, es la idea del voto plural. O sea, Mill pensaba
si bien la mayoría debía de poder votar, algunas personas, los profesores de las universidades de Oxford y Cambridge, por ejemplo, debían tener más de un voto. Y esto es lo que se conoce como el voto plural. Esa idea de Mill no acabó tomando tracción y no estaba en contra de una de las intuiciones del pensamiento democrático de la época y posterior, que era la idea de una cabeza, un voto. Obviamente el voto plural era contrario a la idea de una cabeza, un voto. La otra idea de John Stuart Mill, que no fue incorporada y por la cual abogó en su libro del gobierno representativo Plausibilidad, era la idea del voto público. En las democracias liberales tenemos el principio normativo de que el voto es secreto, es individual, es secreto, para proteger la autonomía, la independencia del emisor, del votante. Mill pensaba que, por el contrario, los votantes debían ser capaces de justificar públicamente las razones de su voto, que una parte de la ciudadanía democrática pasaba por ser capaz de dar razones, de explicar, de justificar, aún frente a quienes pensaban de manera opuesta. Si vemos esta idea, se conecta bastante bien con la idea sobre la libertad, de individuos que son capaces de enfrentarse a opiniones contrarias mayoritarias y no dejarse amedrentar simplemente por los números o por la autoridad de la masa. Eso se puede ver, me parece, ahí hay una continuidad en la propuesta del voto público, donde Mill, lejos de pensar que los ciudadanos debían estar protegidos de la mayoría en el secreto, los ciudadanos debían ser capaces de explicar por qué iban a votar, por quién iban a votar, cómo iban a votar. Y eso también tenía un efecto de pedagogía, es decir, los otros votantes tal vez no, al ser expuestos a las razones de los otros, tal vez descubriesen argumentos, razones que no se les hubieran ocurrido para votar a favor o en contra de una posición. Pero creo que es más cercana a nuestra sensibilidad contemporánea la propuesta del voto público que la del voto plural. Pero ninguna de estas dos opciones fue incorporada. En eso Mill no tuvo éxito. John Stuart Mill es importante porque provee un punto de conexión entre el liberalismo y la democracia, que el día de hoy es absolutamente imprescindible. Mill hace posible pensar un liberalismo democrático, un liberalismo reformista y que al mismo tiempo está firmemente comprometido con la defensa del individuo. Y esa es una promesa para estos tiempos. Muchas gracias. Árbol de la democracia.